Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana del lunes 27 de mayo de 2024, me permito dar inicio a un devocional denominado Consolidados en la Fe. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo a fin de dar inicio al primero de los mensajes que van a ser parte de este devocional a lo largo de esta semana. Y quiero iniciar dando como texto de referencia para todo el devocional Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Y hoy tomaré algunos versículos de este texto de referencia, como por ejemplo el versículo 13, donde dice la escritura en Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A la altura del versículo 15, dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y a la altura del verso 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi invitación personal es a que usted se lea Mateo 16, completamente los versículos del 13 al 19, porque va a ser el texto, reitero, de referencia a lo largo de este devocional semanal. Pero hoy quiero resaltar algunos apartes por cuestión de tiempo, para no extender el mensaje, y poder hablar un poquito de este devocional de Consolidados en la Fe, que como lo manifestaba en el texto de este grupo, tiene como objetivo que crezca nuestra fe, pero también la congregación de manera significativa. Y quiero que hablemos un poco de este texto bíblico porque Mateo 16:13 dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Y quiero hacer una introducción antes de entrar en por qué la importancia de que Jesús haya desplazado a sus discípulos hasta Cesarea de Filipo. Pero antes que ello, quiero que entendamos una cosa. Si hay algo que Jesús ama, es la iglesia. Y siempre he predicado y me fascina hacer énfasis en que Jesús no la llama la iglesia. Jesús la ama tanto que Él dice mi iglesia. Y el centro de la iglesia es Cristo. Y no hay uno sin el otro, porque ambos son uno. En este tiempo, Cristo se mueve en algo llamado precisamente la iglesia. Y la iglesia no es un lugar, la iglesia no es algo, la iglesia somos nosotros. Y esto para hacerle entender que nos pueden cerrar los locales, pueden quemarnos las Biblias, aún pueden quitarle la vida a muchos de nosotros y la iglesia va a seguir. Y la iglesia va a seguir porque la iglesia tiene una vida que no es humana, no es natural. La vida de la iglesia es Jesús. Y cuando Esa importancia de la iglesia, Jesús va a hablar de la iglesia precisamente. Espera un cierto momento y un cierto lugar para hablar de ella. En la primera ocasión que Jesús habló de la iglesia, se llevó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Y se los llevó para allá para manifestar quién es Él y para hablarles de la iglesia. Y quiero que entendamos la importancia de esta región. ¿Por qué Jesús se los llevó hasta allá para revelarles quién era Él y para hablarles por primera vez de la iglesia? Lo que hace precisamente Jesús de llevar a los discípulos a Cesarea de Filipo es porque esa región es un lugar que era, escúchame bien, el centro de culto a los dioses paganos. Allí se adoraban dioses griegos desde hace muchos años atrás. En Cesarea de Filipo había una gran roca, una gran piedra, una gran montaña, pero era realmente una roca. Y sobre esa roca habían 3 grandes templos. Un templo al dios Zeus, que era el padre de los dioses. Había otro templo a la diosa Némesis, y la diosa Némesis, que era la diosa de la venganza. Era una diosa a la que se le traía ofrendas especialmente en tiempos de guerra. Y también había un templo y una adoración al dios Pan,
A ese Dios le habían hecho una cueva debajo de la roca y se creía antiguamente que ahí en esa cueva era la puerta del Hades, o sea, era la puerta al infierno. Este Dios, dice la historia, tenía llaves en sus manos porque era el Dios de la música, pero también el Dios del miedo. Y quiero explicarle que era el Dios del miedo porque de ahí de ese Dios Pan que representa al Dios del miedo se deriva la palabra pánico. Por eso tienes que tener clara esta revelación, porque el temor es un espíritu. Y continuando con la importancia de por qué Jesús se desplaza a Cesarea de Filipo, entonces entendemos que en Cesarea de Filipo Jesús le hace dos preguntas a sus discípulos. Y una de ellas es: ¿quién de vosotros, y vosotros, quién decís que soy yo? Y tenemos que entender, porque lo que Pedro va a responder es una gran revelación. Porque como Cesarea de Filipo era un centro de adoración pagano a dioses griegos, también se adoraba al César. Y una de las cosas que había hecho la gente pagana en aquellos tiempos, especialmente para adorar a César, era imprimir una moneda y poner en esa moneda la leyenda César, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dicen los demás que era él como Jesús? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías. Y eso tiene una interpretación clara, y es que unos decían que era Juan el Bautista por el mensaje que Jesús daba. Otros lo representaban o lo asimilaban a Elías por el poder, y otros a Jeremías por la compasión. Pero los discípulos tenían claro lo que la gente decía de Jesús. Pero hubo un silencio cuando Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero Pedro, dice la palabra, algo poderoso, que por revelación responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo quiero que usted entienda lo primero de muchas cosas que vamos a aprender en este devocional durante esta semana. Y es que usted tiene un Jesús de ofensiva. Y un Jesús de ofensiva porque es un Jesús que se desplaza hasta Cesarea de Filipo, hasta un lugar, una región que era el centro de los dioses paganos, para poder manifestar quién es Él. Y te lleva hasta las puertas del Hades, recuerde que te hablé del Dios Pan, para poder manifestar quién es Él. Así que hoy la invitación es muy clara. Cesarea de Filipo tenía una razón muy clara por la cual fue el lugar donde Jesús desplazó a sus discípulos y determinó manifestarse cómo era Él o quién era Él. Por eso tienes que entender que Jesús que tú tienes, que tú crees y en el que te dio la salvación, es un Jesús de ofensiva. No es un Jesús que se esconde. Jesús es un Jesús que para mostrar quién es Él te lleva a las mismas puertas del Hades. Por eso hoy, para cerrar este devocional y como primera parte de las tareas de esta línea que Dios nos está trazando en Consolidados en la Fe, es que hoy debes dejar el miedo al diablo. Hoy debes dejar el miedo al sistema. Hoy debes dejar el miedo a los problemas y a las persecuciones. Porque en Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús.